Oramos. Señor Dios bueno, Dios de misericordia, te adoramos y te bendecimos. A tu nombre damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias en esta mañana por todo cuanto hemos hecho, Señor, y gracias por tu palabra, Dios, que vamos a exponer en esta mañana, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos rumiar tu palabra, vivir conforme a tu palabra, Señor, y que podamos meditarla en todo el transcurso de la semana y podamos ver a Cristo a través de ella. Que tu palabra inerrante, toda suficiente, Señor, nos permitan poder hacer los ajustes que tenemos que hacer con la única finalidad de nosotros glorificar a nuestro eterno y todo suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Carta a los Efesios, capítulo 2. Vamos a estar hablando en esta mañana, ya cerrando lo que es el capítulo 2 de Efesios, y vamos a hablar desde el versículo 20 hasta el versículo 22, unidos en el templo de Dios. Es el tema que vamos a estar hablando en esta mañana, unidos en el templo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 20 hasta el versículo 22, y dice el texto de la siguiente manera: edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y reitero el tema, el título del sermón de esta mañana: unidos en el templo de Dios. Recordar, hermanos, que estamos en este tramo que tenemos varias semanas, varios domingos predicando, y la intención del apóstol Pablo en este tramo es hablar sobre la unidad de la iglesia. Y recordemos que el apóstol Pablo está enfrentando a dos grupos en la iglesia de Éfeso. Está enfrentando a los cristianos judíos y a los cristianos gentiles, y le está diciendo a ellos: ustedes no son dos grupos, ustedes no son dos grupos distintos, sino que Cristo fue a la cruz, murió por ustedes para de ambos pueblos hacer un solo pueblo. Y le dice el apóstol Pablo: somos uno en Cristo. Y es el tema que vamos a finalizar hoy, el tema con relación a la unidad, y de ahí el hecho de unidos en el templo de Dios. Hay personas que se unen y están unidas por ideales, por principios ideológicos, y estos principios ideológicos los unen, siguen un mismo fin, una misma finalidad. Pero hay otras personas que están unidas en el amor, se atraen el uno al otro y se aman. Yo recuerdo un día que Abraham me contaba, íbamos, bueno, no recuerdo para dónde íbamos, yo lo que sé que él me contaba que cuando Enilda lo vio a él entrar a la oficina, cuando ellos no eran esposos, Enilda quedó aterrada cuando vio a este hombre, cuando vio este hombre que entra por esta puerta. Y Abraham iba a arreglar algo, corríjame si no es así, iba a arreglar algo. Y cuando Enilda vio a este hombre, ella nada más dijo en su mente: wow, este me lo dio Dios. Y no hay que decirle, miren, tienen como 80 años juntos. 30, bueno, vamos a pelear por 50, 35 años juntos, pero el amor los unió. Y Enilda empezó a decirle al Señor: ese o ninguno. El tigre ganó. Pero hay gente que están unidos en el amor, hay otras personas que están unidos por la música, otros están unidos por el juego, otros por el compinche, otros se unen por los vicios,
Y así las personas, los grupos se van uniendo y cada quien se va uniendo de acuerdo a los fines que tienen y que persiguen los grupos donde están. Pero los hay que estamos unidos en Cristo por Dios y que la razón de nuestra unión no responde a argumentos filosóficos ni responde a intereses personales, sino que Cristo es la razón de nuestra unidad. Fruto de la unidad o fruto de la nueva vida del creyente con Cristo se establece en el corazón de los creyentes entonces la unidad. Y están unidos los creyentes mediante los lazos de Cristo. El Espíritu Santo es entonces quien provee esta unidad que necesita el cuerpo, entiéndase el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo dice aquí en esta parte final donde nosotros leímos que nosotros somos un templo, nosotros somos un edificio y este templo, este edificio está unido por Cristo. O sea, todas las partes del edificio están unidas por Cristo y Cristo es la razón de ser de la unidad de este edificio. Un templo edificado por Cristo y en Cristo. Y dice que estaba el fundamento de los apóstoles ha sido una base de edificación o la base de la edificación. Los apóstoles y los profetas recibieron una revelación divina y lo que ellos recibieron, tanto los apóstoles como los profetas, lo que está haciendo alusión el apóstol Pablo, lo que ellos escribieron nosotros lo tenemos aquí. Porque es la escritura, ellos fueron inspirados por Dios, ellos recibieron el texto sagrado y hoy nosotros tenemos las escrituras porque Dios nos dio las escrituras a través de estos hermanos. Reitero, fueron inspirados por Dios y hoy nosotros tenemos, sin embargo, ellos fueron inspirados por Dios, tenemos las escrituras que es inerrante, que es toda suficiente, que fue salada por Dios, que Dios nos entregó las escrituras a través de ellos. Si hacemos esto contemporáneo, hoy nosotros tenemos apóstoles para ser dulces de tanto que hay. Apóstoles que no responden a las directrices divinas. ¿Y por qué no pueden responder a las directrices divinas? Porque ellos vienen con palabras nuevas y frescas que Dios supuestamente ha dado, pero el canon de las escrituras ha sido cerrado. Y nosotros tenemos aquí lo único que es palabra inspirada de Dios, que es la Biblia. No hay otra palabra inspirada por Dios. Y nosotros podemos ver personas o apóstoles en el día de hoy con sed de poder. Yo conozco uno que él es apóstol, no tiene iglesia, no se congrega y él mismo se autotituló apóstol. Bueno, los apóstoles que está hablando el apóstol Pablo aquí en Efesios no fueron apóstoles que se autoproclamaron, no fueron apóstoles, no, son hombres de Dios que fueron enviados por Dios y que Dios entregó a ellos el ministerio apostólico con un fin y con una razón. Hoy tenemos apóstoles de la música. A mí me enviaron un video de uno que yo digo que cantaba para ayudarlo. Pero si a mí me critica Jiré porque yo canto malo, ese hombre tiene problemas porque él grabó un disco y se llama el apóstol de la música. Ayúdenme ahí. Hay otros que deberían llamarse los apóstoles del chisme. Pero los apóstoles bíblicos eran hombres ordenados por Dios al ministerio. Y también nos habla el apóstol Pablo de los profetas, y de profetas hay muchos. Jesús dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Y hoy hay profetas, gente hablando en nombre de Dios, gente diciendo, así dice el Señor. Hablan de Dios como que Dios está y es su igual. Hablan como
que son una persona que estuvieron en el secreto con Dios, pero sus vidas dicen otra cosa. Dicen una cosa con sus labios y con sus labios quieren mostrar una santidad y una cercanía a Dios, pero sus vidas cristianas dicen todo lo opuesto a lo que ellos dicen con su palabra. Porque niegan con lo que hacen al Dios que supuestamente proclaman. En la mayoría de los casos, en la mayoría de esos casos, de esos llamados profetas, lo único que prima en esta gente es un alimentar su ego, un alimentar su orgullo, y para esto utilizan el así dice el Señor. También hay que reconocer que alimentan también sus bolsillos. Porque hay gente que le gusta que le digan y que le cuenten, quizá por nuestra cultura. Gente que le gusta comer paja, que le entretiene comer paja, teniendo nosotros a mano la palabra de Dios, que es el alimento sólido que nosotros necesitamos consumir. Lo que el Señor quería decirnos a nosotros, lo que el Señor quería decir, ya el Señor lo dijo y está plasmado en la Escritura. ¿Tú quieres saber qué Dios dice? Lee las Escrituras y sabrá cuál es la respuesta de Dios. Es la Escritura, la palabra profética más segura, la cual nosotros hacemos bien en obedecerla. Yo recuerdo un profeta que yo estuve en un lugar, me tocaba predicar en ese lugar, y hay otro contexto que no es el contexto nuestro, que cuando se termina la predicación, entonces llaman a todo el mundo para orarle, y se dio esa dinámica, y el profeta llamó a las personas y le dijo a una hermana que estaba cerca de mí: ay, hermana, dice él, lleno supuestamente de Dios, y meneaba la cabeza así. Y le clavaba los ojos a la gente así. Y lo admiraba y le decía: ay, hermana, dice el Señor que tú eres mi esposa. Y ella miró para todos lados y lo miró a él. Y ella le contestó y le dijo: dile al Señor que me diga qué voy a hacer con mi esposo y con mis hijos. Los hombres de Dios no andan adivinando como si ellos tienen un centro espiritista, como si el cristiano, el hecho de yo ser cristiano se trata de ver quién es más usado por Dios, y el que muestre que es más usado por Dios, ese es más cristiano que los demás. No, hermano, el cristianismo no se trata de eso. El cristianismo se trata de obediencia. El que más ama al Señor no es el que dice, así dice el Señor. El que ama realmente al Señor es el que obedece su palabra. Tú amas al Señor, entonces tú obedeces su palabra. Tú no obedeces su palabra, tu amor está en duda. Y eso es lo que nos enseñan las Escrituras. No es su palabra, no son los sueños. No es que, bueno, yo tuve un sueño anoche. No, es la palabra de Dios. Siempre la respuesta será la palabra de Dios. Pero yo le decía el jueves al grupo celular, yo le decía que yo sé leer sueños. Para los que no lo saben, se lo digo de manera, ¿verdad?, formal, yo sé leer sueños. Es una habilidad que yo he descubierto con el tiempo. No sé si puedo decir que es un don o si puedo decir que es un talento, no sé, pero yo sé leer sueños. Usted me escribe el sueño en una hoja y yo se lo leo. Sí, yo se lo leo. Y de hecho le digo lo que usted necesita. Si usted necesita caligrafía o si usted necesita ortografía, se lo digo, yo sé leer sueños. Hermano, nosotros
como iglesia bautista, el Mesías, nosotros no estamos enfocados en sueños, nosotros no estamos enfocados en visiones, nosotros no estamos enfocados en lo que alguien pueda decirnos de una experiencia que pudo tener, que vio 6 ángeles, que vio 8 ángeles, que vio una uña de un ángel, que vio el corazón de... No, nosotros no estamos enfocados en eso, porque nosotros entendemos que al final eso es paja. Nosotros como iglesia estamos enfocados en la palabra de Dios, que es inerrante y toda suficiente. Los hombres de Dios deberían andar aplicando la palabra de Dios. Y esa es la diferencia. Nosotros, nos dice el apóstol Pablo que somos un edificio de Dios y nosotros recibimos el fundamento de Dios, que Dios colocó al edificio a través de los apóstoles, a través de los profetas, a través de los hombres inspirados. Nos llegó las escrituras. No es lo que el Señor nos vaya a dar, no es eso que está diciendo, lo que el Señor nos vaya a dar a través de ello. No, eso está en pasado. Ya Él nos dio a través de estos hombres las escrituras, ya nos los dio. No necesitamos más textos sagrados. Y recuerdan, le he dicho otras veces, una hermana que estaba en mi casa, una hermana que queremos mucho, estaba en mi casa y estaba hablándome de un tema, un tema ahí extraño. Y yo le dije, hermana, pero es que no, eso es imposible, porque es que la Biblia habla en contra de eso. Entonces, si la Biblia habla en contra de eso, Dios no le puede decir a usted que haga eso. Y se me para ella de pie y me mira a los ojos y me dice, ¿tú crees que Dios no tiene poder para desbaratar esa Biblia y hacer otra? Eso es no conocer a Dios. Los apóstoles fueron instrumentos en las manos del Señor, también los profetas, pero ya nosotros no tenemos más palabra inspirada. La única palabra inspirada que nosotros tenemos es las escrituras. Esa es la palabra de Dios. Dios es su palabra. Dios nos habla a través de su palabra, porque la Biblia es la palabra de Dios. Pero algo importante es que tampoco ellos fueron la parte principal de lo que estaban transmitiendo. Ellos solo fueron una parte a través de un medio. Pablo nos dice que la piedra principal es Cristo. La piedra angular a la que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí, la piedra angular era la parte más importante en la estructura de los edificios antiguos. Y esta piedra angular tenía que tener resistencia para soportar todo lo que se construyera sobre ella. Todo. Y por eso Pablo está diciendo que Cristo es la piedra angular. Cristo es la parte principal y sobre Cristo se sostiene todo el cristianismo, porque el cristianismo se trata de Cristo. Y eso me hace recordar, hace unos años, muchos años, una persona que estaba cerca de donde vivíamos, estaba reparando un zinc porque había cierta amenaza ciclónica. Y estaba arreglando un zinc, se subió encima del zinc, estaba martillando algunas cosas, asegurando su casa. Ustedes saben cómo suele pasar con las personas que tienen casas de zinc, cuando se dice que puede ser que llegue un ciclón. Y alguien le voció desde abajo, le voció, ten cuidado donde tú pisas, porque ese zinc no se ve en buenas condiciones. No tiene mucha fuerza. Pisen la madera, le vocearon. Y la persona voció. ¿Qué es lo que tú estás hablando? De eso sé yo. 2 minutos después, pisó en falso y cayó como una guanábana en el piso. Un hombre como de 300 libras. Dicen que
Esto fue parte de la consecuencia de lo que provocó el terremoto de Haití. El peso de este hombre cuando cayó. Pero lo que podíamos ver a cierta distancia, sabíamos que era evidente que tenía que caerse, porque la estructura no tenía fuerza. Y si no tenía fuerza el zinc, tampoco tenía fuerza los palos que estaban a los lados, porque también estaban algo podridos. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo que todo el peso del cristianismo descansa sobre Cristo, que es la piedra angular. Y Cristo es la fuerza del cristianismo. La piedra angular no era más que el soporte, no era más que lo que permitía la orientación de todo el edificio y la unificación de todo el edificio. Y eso está diciendo el apóstol Pablo, que eso es lo que es Cristo, la piedra angular en quien se basa todo el edificio. Todo el edificio está estructurado, se está viendo y se ve desde afuera bonito, pero hay algo que sostiene a ese edificio. Hay algo, hay quienes pueden ver la iglesia y pueden hablar y ver la iglesia de la forma que quieran verla y decir lo que quieran decir de la iglesia. Bueno, hay alguien que sostiene la iglesia porque Él es la roca inconmovible en la que está la iglesia basada y fundada. Cristo es la roca. Y la escritura nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es el fundamento y Cristo es lo que unifica todo el edificio. Todo el edificio entonces está basado en Cristo y todo el edificio tiene una sola razón de ser. Y la razón de ser del edificio es Cristo. Y nosotros somos uno en el edificio, en ese edificio que la razón de ser es Cristo, en ese edificio que todas sus partes están unidas por Cristo, nosotros somos una parte de ese edificio. Y nuestra unidad no está basada ni en nuestro conocimiento, ni en nuestra experiencia, ni en lo que nosotros somos. Nuestra unidad está basada en Cristo, en lo que Cristo es, en lo que Cristo hizo y en lo que Cristo ha determinado para la iglesia. Y eso nos debe llevar a nosotros a tener cierto cuidado con lo que nosotros hacemos en el edificio, porque el edificio no es nuestro. Porque todas las piezas están unidas, es verdad que están unidas, pero están unidas en Cristo para la alabanza de la gloria de Cristo. El edificio que somos nosotros debería ser un edificio que hable de la fuerza central del edificio, de lo que le produce al edificio, lo que el edificio hace. Porque quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad es el mismo que es la piedra angular del edificio. El edificio no se cae, o los edificios no se caen porque tienen ventanas fuertes. Entonces, wow, que esas ventanas que tiene ese edificio es muy fuerte y puede resistir cualquier cosa. No. El edificio no se cae tampoco porque tenga buenas puertas o porque tenga buenos hierros o buena pintura. Eso es parte de, porque eso es parte de cómo se ve el edificio elegante. El edificio al fin no se cae porque tiene un buen fundamento. Y el fundamento de la iglesia es Cristo. Cristo es nuestro fundamento. Cristo es quien nos une a Cristo y Cristo es la razón de ser de por qué nosotros estamos en Cristo. Aunque parezca un trabalengua, el edificio no se va a caer porque Cristo es el fundamento. La iglesia va a ser una iglesia triunfante porque Cristo es el fundamento. Nosotros vamos a salir triunfantes y victoriosos porque Cristo es el fundamento. Vamos a salir victoriosos y vamos a cantar por en medio del desierto, por en medio de la crisis, por en medio de las dificultades. Vamos a salir victoriosos porque Cristo venció para que nosotros fuéramos más que vencedores. Cristo es
nuestro fundamento. Y lo que nos une al fundamento es Cristo. Y nosotros deberíamos ver eso en nuestros hermanos. Nosotros deberíamos entender que somos parte de un edificio, como dice el apóstol Pablo aquí en Efesios. Somos parte de un edificio. Y si somos parte de un edificio y cada uno de nosotros es una pieza del edificio, entonces nosotros nos necesitamos mutuamente. Usted me necesita a mí, yo lo necesito a usted. Nos necesitamos. Es una dinámica que nos permite a nosotros entender que el único superior que hay aquí en esta estructura es quien sostiene la estructura, que es Cristo. Ese es el que es superior. Después de ahí no hay superiores, no hay superhéroes, no lo hay. Aquí hay consiervos. Y eso es lo que nosotros somos, consiervos, hermanos. Y tenemos que amarnos y aceptarnos como lo que somos, hombres y mujeres que han sido unidos por Cristo a su edificio, a su iglesia. Y el que está allá afuera, el que nos ve desde afuera, debe ver que esa unidad que está en nosotros es una unidad propia de aquello que vive en vida apegada al Cristo de la cruz. Si Cristo mora en nosotros, si Cristo mora en mí y mora en mis hermanos, entonces, cuando yo tenga cierta diferencia con mi hermano, en vez de yo quedar enemigo con mi hermano, nosotros debemos perdonarnos, amarnos y aceptarnos como somos. Fíjense que estoy dando por sentado el hecho de que vamos a tener confrontaciones. ¿Vamos a tener confrontaciones? ¿Le digo cuántas veces me mordí yo la lengua ayer? 4. Y ya comió carne ya. 4 veces. En la actividad infantil de la iglesia, me dieron una fundita de palomita y yo con toda humildad me la comí. 2 veces me mordí la lengua comiendo palomitas. 2 veces. Yo estaba hablando con Abraham y tuve que voltear la cara para que no vea que posiblemente se me podía salir una lágrima. 2 veces. Y esa confrontación que hay en la boca en medio de ese triturar alimento con la lengua y mis dientes es parecido a la confrontación que se da entre nosotros de manera espontánea y sin programación. Pero ¿qué hago yo? ¿Me mocho la lengua porque fue mordida? ¿O voy mañana al dentista y me saco todos los dientes? No, mis dientes tienen que aprender a vivir con mi lengua. Y mi lengua tiene que aprender a vivir con mis dientes. Y así nosotros, como cristianos, tenemos que aprender a tolerarnos, amarnos y aceptarnos como somos. Colosenses capítulo 3, versículo 13 y 14, dice allí en Colosenses, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Soportémonos, amémonos, aceptémonos, porque eso es lo que el Señor nos demanda a nosotros. Nosotros estamos unidos. Y cuando usted hace algo en contra de quien usted está unido, usted está haciendo algo en contra suyo mismo. Somos un edificio donde todas las piezas del edificio están pegadas a Cristo. Y están pegadas la una por la otra. Y están pegadas por el pegamento de la fe. Y el amor de Cristo debe verse en nosotros. Ese amor que nos abrazó debe verse en nosotros. Mis hermanos deben ver el amor mío y el amor suyo también, y así de manera recíproca. Nosotros debemos amarnos y debemos mostrar nuestro amor con hechos. Lo primero que debemos hacer
es nosotros convencernos y reconocer lo que nosotros somos. Yo reconozco, y lo digo de verdad, de todo corazón, yo reconozco que yo soy una persona sumamente complicada. Yo lo reconozco. Yo soy complicado y a veces difícil. Pregúntenle a Abraham, si no me creen. Pero algunas veces yo oro y le digo al Señor, Señor, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué? Yo debía haber comido cebolla y no me gusta. ¿Por qué yo soy así? Y cuando miro a Wilfredo, digo, no, pero yo soy un pan de maíz, Wilfredo es peor que yo. Yo me veo que yo soy difícil, pero yo no soy tan malo como Abraham. Y entonces termino justificándome, tratando de ver falta en los demás para entonces justificarme yo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta compararnos con los demás y vernos superiores a los demás cuando en realidad no lo somos. ¿Cuál es el gran problema para nosotros en ese punto? Que el estándar de nosotros, el estándar de la iglesia no es el pastor. El estándar suyo no es el otro hermano. El estándar de la iglesia es Cristo. Y con quien yo debería compararme no es con Abraham ni con Wilfredo. Con quien yo debería compararme es con Cristo. Porque a Cristo es a quien yo le voy a rendir cuenta de todo lo que yo haya hecho. Y ante quien yo voy a estar ante un tribunal es ante Cristo. Y cuando muchos de nosotros choque con esa verdad, mirando a Cristo, contemplando a Cristo, entonces vamos a ver y vamos a reconocer nuestra maldad y nuestro pecado. El contemplar a Cristo nos permite ver nuestra condición. ¿Recuerdan a Isaías? Isaías dice en el Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo a Jehová sentado sobre un trono alto y sublime, las faldas de Jehová llenaban el templo. Los quiciales de la puerta del templo se estremecían, o sea, el marco de la puerta, de lo que estaba sucediendo ahí dentro del templo, el marco de la puerta se estaba reventando, porque la gloria de Dios estaba dentro del templo, dice Isaías. Y dije, dice Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque han visto mis ojos al rey. O sea, el Isaías contemplar la gloria de Dios no lo llevó a decir, wow, es que yo soy un tipo privilegiado. Es que Dios me muestra su gloria porque es que yo soy especial y no indubeca. Yo soy un tipo especial. Yo soy tan especial, entonces Dios me muestra. Dice, cuando yo salga de aquí, le voy a decir a fulano que yo vi lo. No, la gloria de Dios hace que Isaías se vea como lo que es, un pecador indigno que no puede estar en la presencia de Dios. La gloria de Dios, el estar cerca de Dios, el estar cerca de Cristo nos va a hacer ver a nosotros nuestra maldad y nuestro pecado. Mirarnos en Cristo nos va a permitir a nosotros ubicarnos en tiempo y espacio. Y no nos va a permitir a nosotros creernos que nosotros somos más de lo que realmente somos. Ni que somos lo que algunas personas creen que nosotros somos. Nos va a ubicar en tiempo y espacio en que nosotros somos lo que somos y punto. Que somos pecadores arrepentidos, que tenemos lucha y crisis todos los días con el pecado. Todos los días. Y no nos vamos a creer ser el último refresquito del desierto. La piedra principal es Cristo. La razón de ser de todas las cosas es Cristo. Y el Señor a nosotros nos da el privilegio de nosotros poder servir para su gloria. Y cuando a veces nosotros servimos para la gloria de Dios, entendemos que la razón de nosotros servir es el servicio. Y no es así. La razón del servicio es la gloria de Dios. Y servimos para la gloria de Dios. Entonces lo que nosotros hacemos no puede estar por encima de nosotros fijarnos y entender que todo lo que hacemos tiene una sola finalidad y se llama la gloria de nuestro Salvador.
Y entonces cuando no tenemos esa perspectiva nos engañamos. Y entonces empezamos a maltratar a la gente, empezamos a maltratar a los hermanos, porque nosotros, el fin de lo que nosotros hacemos en el servicio, el fin somos nosotros. Y el fin es nosotros quedar bien y no es glorificar al Señor. Nos han dado el privilegio de servir y tenemos que servir para la gloria del Señor. Pero la Biblia nos dice también que el que sirve es mayor que a quien se le sirve. Pero hay quienes no dicen, no, a mí no me gusta ser mayor que me sirvan. A mí lo que me gusta es que me sirvan. La idea de esto, hermano, es que no se trata de nosotros, ni se trata de lo que yo sienta, ni de lo que yo quiera, ni se trata de mis gustos. Es que se trata de Cristo y de su gloria. Es Cristo a quien nosotros deberíamos perseguir y es Cristo a quien nosotros deberíamos procurar imitar con todo lo que nosotros somos. Y usted será recompensado por todo lo que usted haga en esta vida para el Señor. Yo no estoy hablando de salvación, no estoy hablando de la salvación. Eso no está en juego. Yo estoy hablando de galardones de parte del Señor para todo aquel que ha realizado algún trabajo para el Señor. El Señor nos va a recompensar. Hay gente que recibirá galardón y hay gente que recibirá galardones. Y hay otros que recibirán miradas. ¿No has visto cuando su hijo está haciendo algo que usted le dijo que no haga y usted lo mira con una mirada de si yo te agarro? Algunos en el tribunal de Cristo solo van a recibir miradas porque no hicieron nada, porque no trabajaron para el Señor, porque no se detuvieron a invertir en la obra del Señor. Y hay gente que no trabaja para el Señor, que hacen cualquier cosa y la tratan de hacer bien, menos trabajar para el Señor. Y algo, hermano, y es que el trabajo en el Señor no es un trabajo en vano. No es en vano. El Señor recompensará nuestro trabajo y el Señor recompensará nuestro esfuerzo. Nosotros veremos el fruto del esfuerzo por la obra del Señor. Somos un edificio, todos unidos somos el edificio. Y todos estamos llamados a trabajar en favor de Cristo y de su comunidad de fe. Y por eso nosotros debemos ponernos de acuerdo para que como iglesia nosotros apuntemos a un mismo lugar. Ahora como iglesia estamos trabajando en grupos pequeños. Esto se supone que nadie debería quedarse fuera de los grupos pequeños. Que todos deberíamos ser parte de los grupos pequeños. Que nosotros deberíamos juntarnos también para trabajar para el bien de la obra de Dios. Nosotros decimos, vamos a orar para que el Señor permita que la iglesia pueda crecer. Pero ¿qué nosotros estamos haciendo en esa dirección? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tú estás haciendo para que los amigos que están allá afuera escuchen la palabra de Dios y entonces el Espíritu Santo lo pueda convencer de pecado y puedan venir a la iglesia? Tenemos dos grupos, un grupo femenino, el grupo de mujeres, y un grupo masculino, que es el grupo de los hombres, que ya lo activamos. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás asistiendo a uno de esos dos grupos? Se supone que me dirá Turi, no, pues yo no asisto al de las mujeres, no al de los hombres. Cada quien asiste al grupo que le toca asistir. Nosotros oramos, Señor, fortaléceme, decimos. Señor, dame fuerza. Señor, guíame. Pero nosotros descuidamos los medios de gracia que el Señor ha provisto para nuestro crecimiento. Y tenemos que ser responsables con eso. Versículo 21 de nuestro texto. En quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un
templo santo en el Señor. Todo el edificio bien ajustado. Cada pieza del edificio de Dios, que somos cada uno de nosotros, cada una de esas piezas está bien acoplada, está bien ajustada, porque quien edificó la iglesia, quien edificó el edificio, se encargó de que sea así. Y nada está fuera de su lugar. Todo está en el lugar que el Señor quiere que esté en su iglesia. Usted me puede decir, sí, todo eso es verdad. Ahora, deberíamos evaluar y deberíamos cambiar la forma de nosotros dar los cultos. Y en nuestros cultos hacer cosas locas para que el mundo vea que nuestra locura viene de Dios. Eso está bien, ¿verdad? Pero nos deja un problema. Porque el evangelio es locura, pero es para los que se pierden. Para los que se salvan, dice la palabra de Dios, el evangelio es poder de Dios. Y otra cosa es que el culto público nosotros no lo hacemos para los hermanos, ni para los amigos tampoco. El culto público nosotros lo hacemos para el Señor. Y nuestro interés en el culto público es nosotros agradar a nuestro Salvador por medio de nuestro culto público. Pero es verdad que hay creyentes que son catadores de culto. Sí, es verdad. ¿Qué te dicen? A mí no me gustó el culto de hoy. Quedó salado. Le faltó una pizca de... El problema casi siempre no está en el culto. El problema está en el corazón del creyente que está en el culto. El interés de cada creyente debería ser agradar a Cristo. Y tú no vienes al culto a agradarte a ti. Yo no vengo al culto enfocado en agradarlo a ustedes, ni vengo al culto con la intención de que yo tengo que ser fiel al texto bíblico por amor a ustedes. No, la razón de ser de todo lo que hacemos en el culto es Cristo. Y nosotros venimos a adorar, pero no a adorarnos nosotros. No, ni venimos a exhibirnos, ni nosotros venimos como invitados. Nosotros venimos como parte del culto que nuestra iglesia hace a nuestro eterno y todo suficiente Salvador. Nosotros venimos al culto público a nosotros seguir adorando a nuestro Señor. Y oramos en el culto para adorarlo. Y cantamos en el culto para adorarlo. Y ofrendamos y diezmamos y damos el diezmo para adorarlo. Y escuchamos la palabra de manera reverente, también para nosotros adorar. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y todo lo que nosotros hacemos, deberíamos hacerlo para la gloria de su nombre. Pablo dice que la iglesia es el templo santo de Cristo. Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo es el dueño de este templo. Y a veces nosotros como que sentimos cierta tensión cuando nosotros hablamos del tema de la santidad, porque nosotros estamos conscientes que nosotros no somos tan santos como muchos creen que nosotros somos. Que si usted supiera los pensamientos que yo tengo que reprender, que si usted supiera los deseos pecaminosos que yo tengo que desechar, los conflictos que yo tengo conmigo, porque tengo que hacer lo correcto, porque tengo que hacer lo que la palabra dice que yo tengo que hacer, porque tengo que desear a Dios y a veces no lo hago. Pero qué bueno que el Señor nos imputa la santidad de Cristo. Y que somos santos de manera posicional. Somos santos porque Él es santo y somos santos en Cristo. Ahora, eso no significa tampoco que como yo soy santo en Cristo y que yo tengo la santidad de Cristo, entonces eso me da el derecho para yo hacer lo que a mí se me pegue la gana. No, eso no es así. Porque usted tiene un dueño y usted tendrá que rendirle cuenta a ese que es su dueño. Porque usted debe
agradar a Cristo y debe hacer todo lo que usted haga para agradar a su Señor. Y muchas veces queremos presumir de que tenemos cierta santidad que no tenemos y dar una imagen de que nosotros somos santos, santón. Pero en la iglesia no hay de eso. En la iglesia solo hay creyentes, santos, lavados por la sangre de Cristo. No es lo que nosotros podamos decir, lo que nos va a hacer más o lo que nos va a hacer menos. Es lo que Cristo hizo en el Calvario por mí, lo que tiene valor y significado aquí. Y muchas veces lo que nosotros hacemos no deja que los demás escuchen lo que nosotros decimos. Antes de nosotros herirnos, nosotros debemos pensar que nosotros somos parte del edificio del Señor, que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos miembros de la misma iglesia y que Cristo es mi Señor y Cristo es el Señor de mi hermano también. Y que el hermano con quien yo pueda tener conflicto es parte del edificio, es parte de la iglesia de Cristo y que nosotros deberíamos amarnos y tolerarnos tal y como nosotros somos. Nosotros somos el templo donde mora el Espíritu Santo. Pero no es solo porque yo lo diga, es que tiene que verse que el Espíritu Santo mora en usted. Tiene que verse en su forma de usted comportarse, en la forma de usted vivir, en la forma de usted accionar. Todo lo que usted hace debe decir que Dios vive dentro de usted. Y como Dios mora dentro de usted, usted tiene que cuidar sus acciones. Porque al final, lo que cada uno de nosotros debería perseguir como creyente es la gloria de nuestro Señor. Debemos entender que lo más importante que nosotros podemos hacer es vivir vidas que glorifiquen a nuestro Salvador. El versículo 22 dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos morada de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y la idea aquí del apóstol Pablo es que el Espíritu Santo nos usa a nosotros como su santuario. La iglesia es el santuario del Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo mora en la iglesia, ahora el Espíritu Santo vive en la iglesia. Hermanos, recordemos siempre que Dios vive en nosotros. Y cuando nosotros estemos haciendo cualquier cosa, cuando nos veamos tentados, nunca pasemos por alto que Dios vive dentro de nosotros, sino que lo honremos entendiendo que nosotros somos templo del Señor, que Dios habita en nosotros y que nosotros debemos procurar siempre agradar a Dios en todo. El Dios que sabe lo que nosotros pensamos, el Dios que no necesita que le lleven nuestro currículum. Mira, ese Daniel no necesita eso. Él nos escogió en Cristo en el pasado eterno para la alabanza de la gloria de su nombre y nosotros somos templo de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros y nosotros deberíamos vivir de cara a eso, honrando a nuestro Señor que vive dentro de nosotros. Vivamos como que somos cristianos y honremos a Dios con todo lo que nosotros hagamos en nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por tu bondad, Dios amado. Gracias por tu palabra. Te pido, Dios, nos ayude, nos sigas ayudando, nos sigas guiando, Señor. Y nos permita poder cada día accionar y vivir conforme, Señor, a tu palabra. Ayúdanos a ajustar nuestras vidas, Señor. Y a entender que somos un templo, que estamos unidos a Cristo en este templo, en este edificio que es la iglesia, en este cuerpo que es la iglesia. Y ayúdanos a entender que no somos enemigos, que somos hermanos y que nos debemos el uno al otro. Que tu Espíritu Santo nos guíe en amor a tolerarnos, a aceptarnos, amarnos como somos. Y que la razón y el fin de todo cuanto nosotros hagamos
sea Cristo y su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.